Hola, mi nombre es Sebastián Contreras, yo soy estudiante de la Universidad Fermín Torres y actualmente estoy cursando el octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Hoy, bueno, voy a hablar un poco en esta video exposición sobre lo que es la unidad número 2, lo que fue la unidad número 2 de la materia de antenas y propagación, la cual es dictada por la profesora Astrid Contreras. En esta unidad pudimos tocar a fondo lo que fue el tema de antenas lineales y todos los subconceptos que este tema engloba. Entonces, en esta video exposición, el cual preparé con algunas diapositivas para apoyarme, vamos a estar viendo como un resumen general de todo lo que fue esta unidad. Entonces, comenzamos. Comenzamos con los temas que vamos a estar tocando, los temas en los que se subdivide este tema de antenas lineales. Obviamente, en primer lugar tenemos las antenas lineales, tenemos también las antenas de onda estacionaria, antenas de onda progresiva y antenas con elementos pasivos. Al final de la exposición también hay algunos otros conceptos que se tocaron, pero no coloqué en esta parte de la diapositiva, pero también están desarrollados más conceptos que se vieron dentro de la unidad. Entonces, como una pequeña introducción, tenemos que las antenas lineales son uno de los tipos de antenas más comunes y utilizados en amplia variedad de aplicaciones, desde la televisión y la radio hasta las comunicaciones satelitales, los sistemas de radar, los sistemas de control de tráfico aéreo, etc. En esta exposición exploraremos los conceptos fundamentales asociados con las antenas lineales, incluyendo sus componentes y estructuras, la forma en que funcionan y se polarizan, así también como sus ventajas, desventajas frente a otros tipos de antenas. Además, discutiremos algunos de los desarrollos más recientes en el diseño de la tecnología de las antenas lineales y cómo se están utilizando para resolver desafíos presentes en diversas aplicaciones. Y en efecto, en esta exposición, pues eso es lo que vamos a estar, como un abrebocas, lo que vamos a estar viendo. Eh, Todo lo que fue el tema de antenas lineales, tipos de antenas lineales, lo que son las antenas Yagi, todos estos contenidos que están dentro de este interesante tema. Entonces vamos a comenzar con el punto número uno, que son antenas lineales. Antenas lineales nos dice que una antena lineal es una antena que está compuesta por un conductor rectilíneo, generalmente en posición vertical u horizontal. Estas son utilizadas para transmitir y recibir ondas de radio en diferentes rangos de frecuencia. En efecto, las antenas lineales son básicamente un tipo de antena que se compone de un conductor rectilíneo que, como bien lo dice la diapositiva, está en posición vertical u horizontal. Además, este tipo de antenas lineales tienen la capacidad, es lo que las hace tan interesantes, de emitir y recibir señales en una dirección específica. Esto es lo que conocemos como la directividad. Entonces, eh, las antenas lineales tienen diferentes formas, diferentes tamaños, también esto los hace adecuadas para su uso en una variedad de aplicaciones bastante grandes, como los transmisores de radio, como la televisión, como los sistemas de radar, en los satélites, entre muchísimos otros. Entre las antenas lineales más importantes, como las más destacadas, tenemos las antenas Yagi, los dipolos y los dipolos plegables. Ahora, acá tenemos dos puntos importantes que son las ventajas y las desventajas. Las antenas lineales, como una gran ventaja, podemos agregar esta, que es que son capaces de emitir y recibir señales en una dirección específica. Esto lo que las hace es que son ideales para las aplicaciones en las cuales se necesita una alta ganancia y una directividad precisa. Y como desventaja, podemos decir que tal vez su patrón de radiación generalmente tiende a ser bastante sensible, digamos, a la orientación y a la ubicación de la antena. Algunas antenas lineales puede que no sean tan eficientes en la recepción de señales en todas las frecuencias o rangos de onda. Em, Siguiendo con la diapositiva, tenemos otros objetivos de estudio vistos dentro de este punto, que son las zonas de radiación, resistencia a radiación y el dipolo elemental. En las zonas de radiación tenemos que es el espacio que rodea a una antena
el cual está dividido en tres regiones. El campo cercano Rayleigh, que es una propagación tubular, el campo cercano Fresnel, que son interferencias, y el campo lejano de Fraunhofer. Las zonas de radiación, básicamente, al ser estas antenas direccionales que reciben y emiten una dirección específica, el patrón de radiación está muy en función de la longitud y forma de la ubicación que tiene la antena. La radiación en las zonas laterales de la antena lineal es generalmente un poco más baja que en la zona principal, pero la radiación que tenemos en la zona posterior de la antena es generalmente nula. Por eso es que es tan importante estudiar al momento de instalar y de orientar una antena lineal, el patrón de radiación que tiene y las zonas de radiación de la misma, porque de esto depende que tengamos una buena señal y una buena calidad en la señal que estamos transmitiendo. También tenemos que tener en cuenta factores como lo son la interferencia, los obstáculos, lo que me lleva a lo que son estos campos que tengo acá, que son el campo de Rayleigh, que básicamente es la región más cercana de la antena en donde la radiación se comporta, digamos, de una manera no propagativa. Generalmente o predominantemente la señal en esta zona es magnética y eléctrica en lugar de ser ondulatoria. Luego tenemos lo que es el campo cercano Fresnel, que son interferencias, que básicamente es la región que le sigue, donde la señal se comporta de una manera más mixta, es decir, de una manera magnética y ondulatoria, y se caracteriza por tener bastante interferencia constructiva y destructiva. Y por último tenemos el campo lejano de Fraunhofer, la cual nos dice que es la región que más alejada está de la antena y donde la señal se comporta de una manera completamente ondulatoria y se pueden aplicar leyes de propagación de ondas. En el punto número 2 tenemos lo que son las resistencias de la resistencia de radiación. Dice que aquella resistencia que, siendo atravesada por una intensidad igual a la que atraviesa la antena, disipa la misma potencia que irradia la antena. Y bueno, básicamente la resistencia de radiación es la cantidad de energía radiada por la antena en relación con la corriente que fluye a través de la misma antena. Es importante tener en cuenta que la resistencia de radiación de una antena lineal eh, esta afecta bastante a lo que es la eficacia que tiene la antena o con la que la antena puede transmitir y recibir señales. Y la resistencia de radiación puede afectar también la dirección y el patrón de radiación de la antena. Y por último tenemos lo que es el dipolo elemental, que nos dice que es un dipolo de corriente de longitud h, recorrido por una corriente uniforme, cuyas dimensiones son pequeñas en comparación con la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia que se está transmitiendo o recibiendo. Y básicamente los dipolos elementales son considerados la base para la construcción de muchas antenas lineales, ya que cumplen con los patrones de radiación y las propiedades de impedancia necesarias para que las antenas, para que una antena pues tenga una radiación óptima. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos por último el concepto de dipolo corto y una pequeña ilustración de lo que es el dipolo corto. Entonces dice, el dipolo corto se caracteriza por su longitud que es mucho menor en comparación con la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia que se utiliza. Y el dipolo corto es una antena lineal que a diferencia del dipolo completo, tiene una longitud de media longitud de onda. Un dipolo corto puede también tener solo un tercio o un cuarto o incluso menos de la longitud de una onda. En la siguiente diapositiva tenemos lo que ya viene siendo el punto número 2, que ya son las antenas de onda estacionaria. Como punto aquí tenemos varios conceptos interesantes, como lo son las antenas cilíndricas, la antena resonante, el dipolo plegado, el dipolo de varias varillas. También tenemos un concepto adicional que nos dice que es la antena bocónica. Entonces, para empezar, la antena cilíndrica
se usa esta antena para un direccionamiento más preciso eh, de la señal que se puede aplicar en radares o en sistemas de comunicación satelital, o etcétera. La distribución de corrientes de esta antena es aproximadamente sinusoidal, con un cero en los extremos. Luego tenemos la antena resonante, que básicamente es una antena que resuena a una frecuencia específica y tiene, digamos que, un ancho de banda bastante limitado. Cuando se utiliza en su frecuencia resonante, una antena resonante puede tener una eficiencia de radiación un poco más alta que las antenas con una impedancia de entrada diferente a con una impedancia de entrada diferente a la de la carga a la que se está adaptando. Luego tenemos lo que es el dipolo plegado, que el dipolo plegado nos dice que es más robusto que el dipolo simple, según la diapositiva. Y el dipolo plegado es básicamente una variante del dipolo de media onda, y su característica principal es que tiene sus extremidades dobladas hacia atrás, como si fuera en forma de U, en lugar de estas terminar en conectores. Y luego tenemos el dipolo de varias varillas, que nos dice que los diámetros de las varillas influyen. El dipolo de varias varillas es una antena lineal que consta de varias varillas conductivas que se usan para crear una estructura de antena no resonante. Esta se utiliza mucho digamos, cuando se quiere o donde se requiere tener una antena de gran ancho de banda o manejar bastante altos niveles de potencia. Son muy útiles estas antenas de varias varillas. Y el concepto adicional que tenemos acá abajo es el de antena bocónica. La antena bocónica es básicamente, bueno, esta antena se caracteriza, perdón, por tener una bastante fuerte directividad, y se requiere una alta ganancia y un estrecho ángulo de radiación para que funcionen con eficacia. Pasando ya a la siguiente diapositiva, tenemos el punto número 3, el de antenas de onda progresiva. Vamos a pasar. Ok, tenemos dos conceptos: antenas de ondas progresivas no resonantes y antenas rombóticas. Las antenas de onda progresiva no resonante nos dice que se utilizan para transmitir señales a larga distancia y a altas frecuencias. Estas antenas tienen un ancho de banda más amplio que las antenas resonantes y pueden soportar una mayor potencia de transmisión. Las antenas de ondas progresivas no resonantes se componen de varios elementos, como varillas, radiadores, depresores, que se colocan a lo largo de una estructura. Los elementos se ajustan de tal manera que la energía transmitida, pues, se propaga en una dirección determinada, con una fase precisa, a lo largo de la estructura, lo que resulta en una onda progresiva. Y luego tenemos lo que son las antenas rombóticas, que nos dice que consta de dos cuerdas diagonales y un sistema de alimentación en el centro. Las antenas rombóticas se utilizan a menudo en aplicaciones de radiodifusión y son conocidas por su alta ganancia y directividad. También son populares en la radioafición debido a su fácil construcción y bajo costo. Y en efecto, las antenas robóticas se utilizan en estas antenas se utiliza, es el principio de la reflexión de la onda en la cuerda diagonal para producir una radiación directiva en una dirección específica. Estas antenas son bastante adecuadas para la radiodifusión, como lo dice la diapositiva, y a transmisiones a larga distancia. Siguiendo con la diapositiva, ya tenemos el punto número 4, no, este es un paréntesis, esto es como un punto en medio, que es agrupación de antenas lineales. Tenemos lo que son en línea, en paralelo y en cuadratura.
Bueno, esto básicamente, la agrupación de las antenas lineales se refiere a la técnica de combinar varias antenas lineales en una configuración específica para así poder mejorar la recepción que estas tienen o la transmisión de la señal. Tenemos el punto número uno, la agrupación lineal, que esta lo que hace es colocar varias antenas lineales en línea recta. Y esta agrupación se utiliza para obtener mayor ganancia direccional de la antena. La agrupación en paralelo no, es lo mismo, son varias antenas lineales que se conectan en paralelo unas con otras. Y esto se usa para aumentar la ganancia de la antena en dirección perpendicular a la línea de las antenas. Y por último tenemos la agrupación en cuadratura, la cual es donde las antenas lineales se configuran a 90 grados entre sí para tener una ganancia mayor y reducir la interferencia que tienen. Entonces, ahora sí pasamos al siguiente punto, que ya sería el punto número 4, que nos habla de antenas con elementos pasivos. Acá tenemos ya lo que son las antenas Yagi y las antenas log periódicas. Nos dice la diapositiva que las antenas Yagi son alta ganancia direccional, lo que significa que puede enviar o recibir señales en una dirección específica y con gran potencia. Las antenas Yagi se componen generalmente de un elemento irradiante, digamos, un reflector o uno o varios directores. Tiene una alta ganancia, sí, direccional. Las antenas Yagis cuentan con una alta ganancia direccional y esto significa que puede enviar o recibir señales en una dirección específica y con una dirección, en una dirección específica y con una gran potencia. Se usa generalmente para las transmisiones, la transmisión y recepción de señales de televisión y radio y comunicaciones a larga distancia. Estas antenas Yagis son las que generalmente se utilizan en la televisión. Y se usan mucho estas antenas Yagi precisamente por eso, porque pueden recibir y transmitir señales a muy larga distancia y con una excelente potencia, lo que es ideal para este tipo de transmisiones de televisión y de radio. Y luego tenemos lo que es la antena log periódica. Lo que nos dice es que presenta una característica de ancho de banda mucho más ancha que las antenas Yagi. Esta antena se compone de elementos radiantes sustancialmente más cortos, empleando un concepto logarítmico de diseño, lo que permite cubrir un rango de frecuencias mucho mayor. Estas antenas log periódicas también se conocen como antenas de banda ancha, debido a su capacidad para cubrir una amplia gama de frecuencias, digamos. Estas antenas componen un conjunto de elementos radiantes que se distribuyen en un patrón logarítmico y tienen longitudes diferentes para así poder cubrir el espectro de frecuencia deseado. Y por último nos dice que la antena logarítmica periódica tiene un diagrama de radiación unidireccional y una ganancia media, lo que significa que no tiene la misma ganancia direccional que una antena Yagi. Por su ancho de banda porque su ancho de banda, pero su ancho de banda es mucho más amplio. Continuando con las diapositivas, como lo mencioné al principio de la exposición, dije que teníamos algunos conceptos adicionales. Estos son el de antenas y efecto del suelo, la antena Marconi, la antena helicoidal y las antenas impresas. Hablando un poco de las antenas y el efecto del suelo, es que básicamente la presencia de la tierra, del suelo, o agua cerca de una antena puede afectar su patrón de radiación significativamente. Generalmente, una antena puede usar su ganancia aumentada en dirección del suelo, mientras su ganancia se reduce en otras direcciones. Hablando ahora de las antenas Marconi, estas antenas son antenas de hilo largo que son utilizadas para transmitir y recibir señales de radio
para transmitir y recibir señales de radio de onda larga. Ahora tenemos las antenas helicoidales, las cuales son antenas que utilizan una espiral para irradiar y recibir señales de radio. Y por último tenemos las antenas impresas, que son antenas de microbanda que son creadas mediante la impresión de un patrón conductor en una placa de sustrato dieléctrico. Y ya por último tenemos lo que son las conclusiones. Eh, Dice, las antenas lineales son un tipo de antena común utilizado para la transmisión y recepción de señales de radio en variedad de aplicaciones. Perdón. Desde las comunicaciones de radio y televisión hasta las redes celulares inalámbricas. Estas antenas son relativamente simples y fáciles de fabricar, lo que las hace ideales para su uso en dispositivos portátiles y estaciones base de baja potencia. Además, las antenas lineales pueden diseñarse y ajustarse para adaptarse a una amplia gama de frecuencias, lo que las hace versátiles para diferentes aplicaciones. En general, las antenas lineales son una opción confiable y efectiva para la transmisión y recepción de señales de radio en una amplia variedad de aplicaciones. Y básicamente, las antenas lineales son un punto importantísimo dentro de nuestra carrera. Es un punto que tenemos que tener muy estudiado porque es básicamente un pilar fundamental dentro de las comunicaciones. Las antenas, como bien lo dice la conclusión, las antenas lineales son antenas súper confiables, una opción súper confiable y muy efectiva para la transmisión y recepción de señales. Entonces, hoy en día se utilizan muchísimo dentro de las telecomunicaciones. Entonces, el poder estudiarlas dentro de esta materia es muy bueno. Y bueno, ya por último, muchas gracias por ver el video, gracias por la atención. Y espero les haya gustado este resumen de todo lo que fue la unidad número 2 de la materia de antenas y propagación. Muchas gracias.